Hola amigos, bienvenidos. Continuando con las clases de razonamiento verbal, ahora les presento el tema vicios de dicción, para lo cual vamos a dar inicio hablando del origen etimológico, que en este caso proviene de voces latinas, de vitium, que significa vicio, y de dictio o dicciones, que significa dicción. Entonces, los vicios de dicción son todos aquellos errores que se cometen en el habla escrita o en el habla oral. Iniciemos pues con el barbarismo, que en este caso atenta contra la correcta pronunciación y o escritura de las palabras. El barbarismo fonético se da cuando se pronuncia incorrectamente una palabra. Si por ejemplo yo digo desfío, es incorrecto. Lo correcto sería decir desvío. Es incorrecto si yo digo doldrá. Lo correcto sería decir dolerá. Ahora pasemos a ver el barbarismo ortográfico, que en este caso consiste en escribir incorrectamente las palabras. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, es incorrecto si escribimos fuistes. Lo correcto sería escribir fuiste. Es incorrecto examen con tilde. Lo correcto es examen sin tilde. Es incorrecto monstruo. Lo correcto es monstruo. Es incorrecto nadies. Lo correcto es nadie. Es incorrecto si escribimos vedera. Es correcto si decimos o escribimos vereda. Veamos algunos ejemplos más. Entonces es incorrecto veniste. Lo correcto sería viniste. Es incorrecto virreinato con y. Lo correcto sería virreinato con i latina. Es incorrecto proveer con una sola e. Lo correcto sería proveer con dos es consecutivas. Es incorrecto resumen con tilde. Lo correcto es resumen sin tilde. Es incorrecto reina con y. Lo correcto es reina con i latina. Es incorrecto sutil con tilde. Lo correcto sería sutil sin tilde. Es incorrecto preuniversitario con el guión. Lo correcto es preuniversitario sin el guión. Es incorrecto boina con tilde. Lo correcto es boina sin tilde. Es incorrecto inauguración. Lo correcto es inauguración. Es incorrecto polvadera. Lo correcto es polvareda. Y así vamos pasando al barbarismo semántico. En este caso consiste en el error de significado que se le da a una palabra. Por ejemplo, latente. El significado incorrecto sería algo evidente. El significado correcto en este caso es algo escondido. Así, encomio. El significado incorrecto que se le da en algunos casos es la ofensa grave. El significado correcto es la alabanza. Bien, ahora veamos el extranjerismo, que es el empleo de vocablos de otras lenguas, habiendo en nuestro idioma voces de significado equivalente. Por ejemplo, el anglicismo proviene de la lengua foránea inglés. Si en alguna oportunidad nosotros decimos ok, estoy ok, okis, ¿no? En nuestra lengua puedo decir perfectamente, estoy bien. Entonces, sin utilizar el extranjerismo. Por otro lado, tengo al galicismo, ¿no? La palabra en este caso francesa, carnet, que en nuestra lengua española es carnet. Tengo mi carnet de vacunación. No carnet, que estaríamos hablando de un extranjerismo. Vamos con el siguiente, el italianismo. Si decimos los paparazzis le tomaron una foto, lo equivalente a ello en nuestra lengua española sería
Los fotógrafos, nada más, ¿no? Entonces tenemos palabras de significado equivalente. Vamos con el siguiente. En este caso les presento al arcaísmo, que consiste en aquella palabra o expresión antigua que ha caído en desuso. Por ejemplo, anteriormente se decía agora. La palabra vigente es ahora. Antiguamente se decía dentístero. La palabra vigente es odontólogo. Antiguamente decíamos chapa. La palabra vigente es cerradura. Ahora pasamos a ver la cacofonía, que consiste en el sonido desagradable que se produce cuando se combinan inarmónicamente los elementos acústicos de una palabra. Primero, cuando el artículo femenino la antecede a las palabras que inician con el sonido A o A con H acentuada. A esto se denomina hiato. Por ejemplo, sería incorrecto entonces decir la AB, la AB. Recordemos que esta vocal es acentuada. Lo correcto sería decir el ave. Del mismo modo, la ama no está bien. Vamos a pasar a lo correcto, el ama. La hada, muy a pesar de que esté con H, igual no está bien, porque también es acentuada. Lo correcto es el hada. Lo incorrecto sería decir la acta. Lo correcto es el acta. La agua no está bien. En este caso, lo correcto sería decir el agua. La águila tampoco. El águila es correcto. La ánfora, incorrecto. Lo correcto sería decir el ánfora. La álgebra, incorrecto. Lo correcto es decir el álgebra. Ahora vamos a ver algunas excepciones que se dan con las letras del alfabeto y los gentilicios, consideradas correctas según la norma. Por ejemplo, la A, la H, siendo las letras del alfabeto, son válidas, y la árabe, que es un gentilicio, también es válido. Vamos a remontarnos a este primer ejemplito. La ave, que es incorrecto, naturalmente, pero sí puedo decir la hermosa ave. Ahí cambian las cosas, ¿no? Porque ya tengo un adjetivo en el medio de estas dos palabras. Segundo, se da cuando dos vocales iguales se siguen consecutivamente. También se le denomina hiato. Veamos algunos ejemplos. Es incorrecto escribir Patricia y Inés. Lo correcto sería Patricia e Inés. Es incorrecto decir Esquilo o Homero. Lo correcto es Esquilo u Homero. Excepto cuando la conjugación y precede a las palabras que inician con y, ¿no? Que tienen ese sonido, es más, y la escritura ahí mencionada. Por ejemplo, agua y hielo, hielo. Ah, entonces tenemos otro sonido. Polvo y hierro, polvo y hierro también es válido. También cuando la conjugación y forma parte de las preguntas. ¿Y Hilda qué hace? Chispas. ¿Y Irma dónde está? Lo correcto sería decir, ¿e Hilda qué hace? ¿E Irma dónde está? ¿No? Vamos ahí. Tenemos a otros términos que no presenten hiato. Por ejemplo, la anáfora. Está muy bien en este caso, no presenta hiato. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz no la tenemos en la primera vocal, sino en la segunda sílaba en este caso, ¿no? La aurora, de esa misma manera, no está la mayor fuerza de voz al inicio, sino en el medio. La alegría es válido también porque la mayor fuerza de voz no está en esta vocal A. Si estuviera aquí, entonces sería hiato, pero como no está, es válido. Continuamos con el tercero. Cuando un mismo sonido se repite en una frase u oración. Por ejemplo, Enrique dijo que quería queque, ¿no? Ahí tengo repetida
un mismo sonido. Que. Tengo, ¿no? Vamos con el siguiente. Si digo, pero para parar, ¿qué se hace? Pero para parar. Nuevamente se repite un mismo sonido. A cada rato la rata roe el rellano de la escalera. No tengo rato, la rata roe. Nuevamente un sonido que se repite en la misma frase u oración. Vamos con la siguiente. En este caso vamos a hablar de la redundancia, que consiste en la repetición innecesaria de palabras o conceptos. También considerada pleonasmo en figuras literarias, que es válido. Por ejemplo, me invitó a cenar en la noche, ¿no? Es completamente redundante. Lo correcto sería decir, me invitó a cenar. No me puede invitar a cenar en la mañana, ¿no? Redundante. Vamos con el siguiente. Yo escuché con mis propios oídos. Lo correcto sería decir, yo escuché. Abismo sin fondo. Abismo nada más. No, sube arriba, sube nada más. O baja abajo tampoco. Baja nada más. Túnel subterráneo, obviamente, ¿no? Túnel nada más es lo correcto. Mendrugo de pan. El mendrugo de qué más podría ser, ¿no? Mendrugo nada más. Hemorragia de sangre, no, hemorragia nada más, ¿ya? Vamos ahí. Ahora pasemos a ver lo que es la anfibología. En este caso se trata de la oscuridad en la expresión que da lugar a una interpretación equívoca de una frase u oración, es decir, existe una ambigüedad. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Es anfibología cuando escribimos la siguiente oración. El policía encontró a su hermano con su esposa. Un rato, ¿no? ¿De quién es la esposa? ¿Del hermano o del policía? ¿De quién es? Lo correcto sería decir, el policía encontró a la esposa de su hermano con este. Ahí no hay problemas, ¿no? En el otro podría haber inclusive problemas. Vamos con el siguiente caso de anfibología. El burro de mi primo se perdió en la feria. ¿Quién es el que se perdió, el animal o la persona? ¿No? Entonces lo correcto sería decir, mi primo perdió su burro en la feria. Era el animal. Ahora está correcto. Vamos con el siguiente caso de anfibología. Vimos un cuadro en el salón que estaba mal pintado. ¿Qué estaba mal pintado, el salón o el cuadro? También hay una oscuridad en la expresión. Vimos un cuadro que estaba mal pintado en el salón. El cuadro estaba mal pintado. Bien, vamos con el último caso de anfibología. Escribía la carta cuando tocaron la puerta. ¿Quién escribía la carta? ¿Quién? ¿No? Un vacío por ahí. Podría ser, yo escribía la carta cuando tocaron la puerta. Pero en este caso podría también darse esta referencia a otro, ¿no? Podría ser, Elena escribía la carta, Juan escribía la carta cuando tocaron la puerta. De esa forma vendría a ser una expresión correcta. Vamos con el siguiente caso. En este caso es la monotonía, que es la utilización abusiva y repetida de una misma palabra, que claramente refleja la pobreza del léxico, ¿no? Vamos a iniciar con el primero, y es el uso de muletillas. Por ejemplo, bueno, pues jóvenes, el tema que desarrollamos es importante, pues nos permite conocer conceptos, pues necesitaremos, pues cuando seamos profesionales. ¿Cuál es la muletilla? Pues, ¿no? El uso de muletillas, que puede ser cualquier otra palabra también. Por otro lado, tengo el uso de una misma palabra en el texto. Por ejemplo, el mar es rico por su fauna y flora. Cuando pensamos en los recursos que el mar nos da, sabemos que el mar es una gran fuente de vida en el planeta. Entonces tengo una misma palabra, el mar. Entonces, en ese caso, también existe monotonía. Vamos con el siguiente. Cuando se da el uso de variantes de una misma palabra. Por ejemplo, básicamente a partir de hoy la línea básica de nuestra producción son los productos básicos.
Básico, ha ido jugando entre la palabra básicamente, básica, básicos, ¿no? Vamos con el siguiente. El uso de una misma palabra para indicar muchas cosas completamente diferentes entre sí debido a su vaguedad semántica. Por ejemplo, hacer una zanja, hacer una canción, hacer una carta, hacer una casa, como si no existieran otras palabras para determinar esa expresión. ¿No? Podríamos decir cavar una zanja, podríamos decir componer una canción, escribir una carta, construir una casa, ¿no? Vamos con el siguiente. Vamos a entrar a lo que viene a ser el solecismo. El solecismo es el error que se comete a nivel de la sintaxis de la expresión, es decir, cuando se violan las reglas de la concordancia, del régimen o de la construcción de frases, preposiciones u oraciones. Por ejemplo, el dequeísmo es el uso superfluo de la preposición de antes de la conjunción subordinante que, ¿no? El uso innecesario. Por ejemplo, pienso de que no deberías preocuparte tanto. Entonces debería ser simplemente pienso que no deberías preocuparte tanto, eso sería lo correcto. Pero ¿cómo determinamos, cómo llegamos a saber que existe dequeísmo? Fácil y sencillo. A partir de la expresión que la vamos a encerrar y cambiamos por eso. Cuando cambiamos por eso, escribimos nuevamente la expresión, pienso de eso, como que no tiene sentido. Quiere decir que la preposición es innecesaria. De esa manera me doy cuenta. Por lo tanto, debería ser pienso que no deberías preocuparte tanto. Bien, pasemos pues al queísmo. En este caso es la omisión de la preposición de antes del relativo cuando es necesaria, ¿no? Por ejemplo, me alegro que vuelvas pronto. Entonces, nuevamente encerramos en este caso desde que, ¿no? Vuelvas pronto y lo reemplazamos por eso. Por lo tanto, me resulta esta frase, me alegro eso. No tiene sentido, quiere decir que la preposición es necesaria. Por lo tanto, ahora vamos a poner ahí, me alegro de eso. Ah, mucho mejor. Por lo tanto, mi expresión correctamente escrita sería, me alegro de que vuelvas pronto. Vamos con el siguiente, el leísmo. Se da cuando el pronombre le o les se utiliza para representar al objeto directo. Por ejemplo, les vi ayer en tu casa. Lo correcto debería ser, los vi ayer en tu casa. Les saludé con gran cariño. Debería ser, los saludé con gran cariño. El laísmo es el uso de la y las para referirse a sustantivos femeninos en función de objeto directo. Por ejemplo, la hablaban de la vida en el campo. Debería ser, le hablaban de la vida en el campo. La enviaba una carta. Lo correcto es, le enviaba una carta. Vamos con el loísmo. En este caso es el uso de lo y los en función de objeto indirecto para referirse a sustantivos masculinos. Por ejemplo, ¿qué lo preocupa? Lo correcto debería ser, ¿qué le preocupa? Lo admiraba la precisión de la máquina. Lo correcto debería ser, le admiraba la precisión de la máquina. Vamos con el siguiente caso, la discordancia. Consiste en no respetar la concordancia, es decir, la igualdad de accidentes gramaticales que debe existir entre las diferentes clases de palabras. Iniciemos con la concordancia entre el pronombre átono y el complemento objetivo. La regla es la siguiente. Los pronombres le y les guardan concordancia de número con el objeto indirecto al que hace referencia. Por ejemplo, escríbeles unas líneas a tus hermanas.
es correcto. Pero si digo envíales unos regalos a tu hijo, se da un caso de solecismo en este caso. ¿No? Vamos con el siguiente caso. Concordancia entre adjetivo y sustantivo. La regla es que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número. Por ejemplo, mujer, bella. Singular, singular, ¿no? Si digo mujeres bellas, ambas en plural. Y ambas son del género femenino también, tanto en género y en número. Vamos con el siguiente caso. La regla nos dice cuando hay varios sustantivos de género masculino, en singular o plural, el adjetivo concierta en masculino y plural. Por ejemplo, el tío y el sobrino vendrán alegres. Vamos con el siguiente caso. La regla nos dice, cuando hay sustantivos de distinto género y número, el adjetivo concierta en masculino y plural. Por ejemplo, Luisa y Pedro son estudiosos. Vamos con el siguiente. La regla nos dice, cuando hay varios sustantivos de género femenino, en singular o plural, el adjetivo concierta en femenino y plural. Veamos. Rosa y María vienen cansadas. Muy bien. Vamos con la siguiente regla. Cuando el adjetivo, ya sea calificativo o determinativo, precede a varios sustantivos, aquel concierta en el más próximo. Por ejemplo, mi cuaderno y borradores los compré ayer. Vamos con el siguiente. En este caso vamos a hablar de la concordancia entre sujeto y verbo. La regla es cuando el sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Por ejemplo, aquellos niños participan en el juego. La regla. Cuando el verbo se refiere a varios sujetos en singular, se usará en plural. Por ejemplo, Chocano y Vallejo fueron poetas. Vamos con la siguiente regla. Cuando un sujeto compuesto se resume o sintetiza con las palabras nadie, ninguno, todo, el verbo se pondrá en singular. Por ejemplo, las súplicas, los ruegos, el llanto, todo fue inútil. No digo no, todos fueron inútiles. ¿Sí se dan cuenta? Vamos con la siguiente. La regla nos dice, si varios sujetos tratan de expresar una misma idea o están precedidos del adjetivo cada, el verbo va en singular. Por ejemplo, cada ciudad, cada barrio, cada calle tiene su peculiaridad. En singular. Vamos con el siguiente. La regla es varios sujetos ligados por expresiones conjuntivas, tanto, así como, exigen que el verbo se coloque en plural. Tanto el lápiz como el borrador están gastados. Arequipa, así como Cusco, están en la sierra, ¿no? Y van en plural. La siguiente regla. Varios sujetos en singular unidos por las conjunciones o, u, ni, exigen el verbo en singular o plural. Por ejemplo, ni esta ni aquella es una buena secretaria. Ni esta ni aquella son buenas secretarias, o sea, ambas son válidas. Por ello nos dice la regla en singular o plural. Vamos con la siguiente concordancia entre el artículo y el sustantivo. El artículo guarda concordancia con el sustantivo en género y número. Por ejemplo, el libro y la regla son nuevos. Ahora vamos a ver lo que es el régimen de las preposiciones. En este caso hablamos de cuando ciertos complementos solo pueden ser introducidos por ciertas preposiciones. El uso de preposiciones no adecuadas a dichos complementos constituye un error. Pero para ello vamos a ver algunas preposiciones que las tenemos aquí, como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y
vía. Entonces, lo incorrecto, y se estaría cometiendo un solecismo de régimen, si mencionamos la siguiente frase: cocina a gas, radio a pilas, barco a vela, o amigos por siempre. Si ese es un solecismo de régimen, entonces, ¿cuál es lo correcto? Vamos a ver. Lo correcto es decir, cocina de gas, radio de pilas, barco de vela, o amigos para siempre. Vamos a ver un ejemplo especial. ¿Cuál de estas dos expresiones estará correcta? ¿No? Ingresar a la universidad o ingresar en la universidad. En este caso ambas son correctas, pero el significado es completamente diferente. Una persona puede ingresar a la universidad varias veces a la semana, ¿no? Pero ingresar a la universidad requiere de dar un examen de admisión y todo ello. Entonces, ambas son válidas, pero con significado diferente. Vamos a ver sobre el empleo de las palabras con un sentido gramatical no adecuado. Por ejemplo, es incorrecto decir vino media alocada. Lo correcto sería decir vino medio alocada, ¿no? O son demasiadas atentas. Lo correcto sería son demasiado atentas. Vamos con el siguiente. La colocación de los pronombres átonos en un orden inadecuado. Por ejemplo, me se olvidó. Lo correcto es se me olvidó o te se olvidó, ¿no? Lo correcto es se te olvidó. Muy bien, vamos con el siguiente. Y en este caso les presento pues al anacoluto, que es la inconsecuencia de la construcción del discurso. Es incorrecto entonces, mañana ellos viajarán. Lo correcto sería ellos viajarán mañana, respetando el orden sujeto y predicado en este caso. Vamos a ver. Hablemos ahora de los términos ambiguos. Estos términos no poseen un género en concreto. Es por ello que los artículos que anteceden pueden usarse según la conveniencia, sean estos el o la, y el significado de la palabra no se altera. Por ejemplo, vamos a empezar con los no diferenciados. En este caso no hay una notoria diferencia significativa entre el masculino y el femenino. Por ejemplo, tengo ahí mar, ánade, anatema, apóstrofe, armazón o azúcar. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta mar. El mar es hermoso en un día de verano. Perfecto. En este caso en género masculino. La mar es fría cuando está sola. A chispas en género femenino, pero continúa siendo válido. Ambos son válidos. No hay una notoria diferencia significativa, ¿no? Y ambas son válidas y están correctas. Vamos a ver los diferenciados. En este caso tenemos a los asistémicos, que la diferencia es significativa y regular entre el masculino y el femenino. Por ejemplo, el corte, la corte, por ejemplo, el frente, ¿no? O la frente, significados completamente diferentes. Ahora vamos a ver sobre los sistémicos. En este caso, la diferencia significativa homogénea entre el masculino y el femenino. Vamos a ver el cura y la cura. El cura haciendo referencia al sacerdote, ¿no? La cura como remedio, ¿no? Con significados completamente diferentes. El guía o la guía. Entonces, es incorrecto si digo el sartén, pero sí es correcto decir la sartén. Es incorrecto decir la mapa, ¿no? Es correcto decir el mapa. Es incorrecto decir la problema. No. Lo correcto sería decir el problema. Bueno, eso es todo. Si les ha gustado el videito, no olviden darme un like y suscribirse.